Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que sintonicen este podcast del Caminando Ando, que estamos haciendo como siempre, con mucho cariño, mucho respeto y mucho amor para ustedes a través de su teléfono, su tableta, su computadora o su televisor. En esta oportunidad y seguimos adentrándonos en el tema religioso. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer otras religiones, pero vamos a adentrarnos en una religión que es la religión católica, pero en especial lo que es la iglesia anglicana, que es una iglesia católica, pero que viene y se remonta a los ingleses. La iglesia anglicana, y nos acompaña el obispo reverendo Gabriel Enrique. Gabriel, bienvenido acá a Caminando Ando. Bueno, un saludo a todos los que están sintonizando este podcast. A ti, Jesús. Bueno, entremos en materia, hermano. Así es, bueno, Gabriel Enríquez es nacido en Caracas, vive actualmente en el municipio Guacara del estado Carabobo, donde está haciendo bastante actividades sociales. Es sacerdote obispo de la iglesia anglicana y sus redes sociales en Instagram, @Padre Gabriel H. La Iglesia Anglicana nació en Inglaterra en 1534 como una de las corrientes religiosas derivada de la Reforma Protestante que había sido iniciada por Martín Lutero en Alemania en 1517. El fundador de la Iglesia de Inglaterra fue el rey Enrique VIII, quien se casó con su excuñada, Catalina de Aragón, pero terminó rechazándola por no quedarse embarazada de un varón y se enamoró de otra cortesana llamada Ana Bolena. Por este motivo le pidió al Papa el divorcio, pero este rechazó la solicitud, por lo que Enrique VIII decidió proclamar el Acta de Supremacía en 1534, que lo convirtió en el nuevo jefe de la Iglesia de Inglaterra. Por lo tanto, podría casarse con Ana, pero ella tampoco quedó embarazada de un hijo varón, por lo que el rey ordenó su decapitación 5 años después en la Torre de Londres. En realidad, Enrique VIII condenó a muerte a toda persona que no aceptara el cisma antipapal y la nueva situación religiosa. Enrique VIII no solo se separó de la Iglesia católica para poder divorciarse, pues también era partidario del sistema absolutista, así que quería concentrar todo el poder posible en su propia figura, y ser el gobernante de la Iglesia en su país formaba parte de ello. Así, la independencia de la Iglesia anglicana no fue por motivos religiosos, como sucedió en el caso del protestantismo y el calvinismo, sino por motivos políticos, lo que se puede apreciar al comparar la primitiva Iglesia anglicana con la católica, pues ambas tenían la misma estructura y bases. Por ejemplo, ninguna de las dos corrientes aprobaba las traducciones de la Biblia, y ambas veneraban a los santos y a la Virgen, rechazaban la noción de debates religiosos individuales y consideraban las catedrales como monumentos poderosos. Hoy en día las principales diferencias entre ambas iglesias son la ordenación de mujeres como sacerdotes y obispos, algunos asuntos morales y el papel del Papa. Otros motivos políticos que perseguía Enrique VIII a la hora de separarse del catolicismo eran la disolución de los monasterios, por lo que dispuso de todos sus ingresos y sus bienes, y el rechazo del Tratado de Tordesillas, por el cual América sería dividida entre Castilla y Portugal, una división apoyada por el Papa para evangelizar esos territorios. Este acuerdo no incluía a Inglaterra, por lo que Enrique VIII podría conquistar y establecer sus propias colonias con la creación de la Iglesia anglicana. Actualmente la reina de Inglaterra, Isabel II, sigue siendo la cabeza de esta organización a título constitucional, puesto que realmente su líder religioso es el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en la actualidad. Además, existen 98 millones de anglicanos en el mundo. La iglesia anglicana, ya observamos un video, pero vamos a recordarles a las usuarias y usuarios que nos están sintonizando, la iglesia anglicana es una confesión cristiana que se originó en Inglaterra en el siglo XIV, ¿cierto? Correcto. Surgió como resultado de la Reforma Protestante, un movimiento que buscaba reformar la Iglesia Católica. La Iglesia Anglicana combina elementos tanto del catolicismo como del protestantismo, lo que lo hace única y su enfoque y en sus prácticas también. Y yo comenzaba hablando fuera de cámara, Gabriel, una de las diferencias que podemos notar entre la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene que ver con que el sacerdote o el obispo puede tener una familia, puede tener una pareja, puede casarse. Quisiera que nos comentaras
sobre el origen y sobre todas estas diferencias que pueden ocurrir entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Anglicana. Bienvenido. Bueno, fíjate, Jesús, que la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, ¿qué decirte? Eso se remonta y se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? La iglesia anglicana viene con San José de Arimatea y con la mismísima María Magdalena, que al terminar el proceso de pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bueno, ellos se repliegan hacia las Islas Británicas, bueno, en función de evangelizar, de llevar la noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, eso es una tradición que se dice que lo que es él, lo que era el santo llamado Aristóbulo, no el profesor, sino el santo, eh, bueno, llegaron a esas islas y fundaron la iglesia anglicana. Se dice que San Agustín, al llegar a esa isla, creyendo que iba a tener que fundar una iglesia y empezar de cero todo, quedó sorprendido porque resulta que, bueno, ya habían catedrales, había una jerarquización de la iglesia, había bastante, bueno, estructura, digamos, cuando él llega allá. ¿Ok? Y bueno, la iglesia anglicana, además, las grandes diferencias con la iglesia de Roma, porque siempre nos dicen en qué se diferencia un anglicano de un católico. Bueno, en ese punto, digamos Ambos son que católicos. somos católicos, pero no romanos, somos reformados y no así, no somos protestantes. Ahora, cada otra particularidad que tiene la Iglesia Anglicana es que ustedes son autónomos a nivel local. Me estabas comentando fuera de cámara. Sí, fíjense, la iglesia de Tienen Roma, un solo papa, por ejemplo, como el Papa Francisco de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ustedes reconocen al Papa Francisco o tienen otro papa o no tienen papa? pero no te me adelantes ni te me atrases, Jesús, fíjate lo siguiente. El Santo Padre, como le dicen, el Papa Francisco es un obispo, es el obispo de Roma, por supuesto, le reconocemos, le tenemos cariño, sobre todo este Papa latinoamericano, que además está haciendo una labor extraordinaria en función de la Iglesia Latina de Roma. Bueno, se le reconoce. Lamentablemente hay algunos sacerdotes de él que no nos reconocen a nosotros, pero eso es un tema de debate para otro programa. Sin embargo, la diferencia es que somos católicos, ¿por qué? Porque reconocemos los tres concilios, ¿no? Los tres credos, todos los concilios patrísticos y los tres credos, el credo apostólico que todos conocemos, el credo de Niceno y el credo atanasiano. Es la misma Biblia, Es la Gabriel. misma Biblia, es la misma fe, los 7 sacramentos, con algunas variaciones, solo que para nosotros como anglicanos creemos que el bautismo y la comunión son los sacramentos válidos y sumamente necesarios, los más El importantes sobre matrimonio. todo. Pero a eso voy, para la salvación. El matrimonio es un sacramental que también es importante, lo tenemos como sacramento, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, la confirmación también. Son sacramentos que nosotros administramos con mucho cariño a todo el pueblo de Dios y cuando nos es requerido, claro que sí. El arzobispo de Canterbury. Canterbury, Canter- Justin Welby es la figura histórica por excelencia. El arzobispo de Canterbury tiene la Comunión Anglicana Internacional, la iglesia nuestra. En este caso yo represento a la Iglesia Anglicana del Caribe y la Nueva Granada en Venezuela. Nuestro arzobispo es su gracia reverendísima don Víctor Cruz Blanco. Él tiene sede en Barranquilla, su sede apostólica. Y bueno, nosotros pertenecemos a la comunión de anglicanos continuantes. Somos, digamos, los anglicanos continuantes somos un poco más católicos. La iglesia anglicana tiene tres divisiones, o se divide en tres, mejor dicho. Los continuantes, que son los anglicanos de High Church o de la iglesia alta, que son los más católicos posibles, ¿no? Los Low Church o iglesia baja son los anglicanos reformados. Estos son, la liturgia es mucho más parecida a un culto cristiano pentecostal o bautista, según sea el caso. Mira, Gabriel, debemos ir a un corte, pero quisiera que nos comentaras al regreso en qué consiste la diversidad teológica. ¿Creen en un solo Dios o tienen diferentes dioses en su creencia? Ya regresamos acá con el Monseñor y el obispo Gabriel Enríquez de la Iglesia Anglicana acá en Caminando Ando.
Mi nombre es Orlando Guerrero Torres, soy el obispo de la Iglesia Anglicana Episcopal en Venezuela. La presencia oficial de la Iglesia Anglicana en Venezuela data del 1834, cuando con la presencia del general José Antonio Páez, para aquel entonces presidente de la República, se consagra y se inaugura el cementerio y la capilla para los anglicanos en Venezuela. La Iglesia Anglicana es parte de la Iglesia Una Santa Católica y Apostólica de Cristo. Predica y enseña la fe católica y apostólica tal y cual como está resumida en los credos católicos. La Iglesia Anglicana es una iglesia sacramental. Tenemos los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, los sacramentos católicos, 7 sacramentos. Es una iglesia también litúrgica porque su centro principal de la liturgia es la Santa Eucaristía. También se le llama la Santa Misa o la Santa Comunión. De la cristiandad, la iglesia anglicana se considera como la iglesia de la vía media, porque estamos en el medio del catolicismo romano y las iglesias que salieron de la reforma del siglo XVI, conocidas como las iglesias protestantes. La iglesia anglicana tiene la opción, da la libertad, da la opción. Aquel sacerdote puede casarse. En cuanto al ministerio femenino, la iglesia anglicana ha dado apertura de que las mujeres también puedan optar por el ministerio ordenado. En estos momentos es muy importante de que todos estemos unidos, con una sola meta, con una sola visión: Venezuela. Bueno, y continuamos acá en tu programa podcast Caminando Ando, que hacemos con mucho cariño y respeto para ustedes. Recuerda suscribirte acá en @Caminando Ando Radio, compartir este podcast si te ha gustado y sobre todo comentarlo, porque al comentarlo y al compartirlo le va a llegar a más cantidad de personas y nosotros vamos a tener la posibilidad de seguir generando este tipo de contenido para el disfrute de todas y todos ustedes. En esta oportunidad estamos conversando con el obispo Gabriel Enrique de la Iglesia Anglicana y le dejamos un interrogante, Gabriel. La diversidad teológica, ¿existe un solo Dios para ustedes como existe en la Iglesia Católica Apostólica Romana o tienen diferentes creencias en diferentes dioses? No, por supuesto que tenemos un solo Dios único, que son 3 divinas personas en un solo Dios, ¿no? La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una tradición católica, meramente católica, y bueno, vamos a eso, ¿no? A los primeros concilios de la tradición cristiana. Así que no, anglicano que tú veas por ahí diciendo que tiene otros dioses, pues no es anglicano. ¿Los santos de la Iglesia Católica Anglicana son los mismos santos de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Sí, por supuesto. Sobre todo los primeros santos, los santos que llamamos preconciliares, ¿no? Reconocemos la santidad, pero no la concebimos como la concibe la Iglesia de Roma. La santidad es un modelo de fe, es un modelo a seguir para que nosotros desarrollemos mucho más nuestra capacidad de amar, de servir, de misericordia para con nuestro prójimo. La santidad para nosotros no es más que modelos de fe, modelos de vida, modelos a seguir. Simplemente eso. Todo lo que son milagros, todo lo que son intercesiones, las hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo ustedes visualizan a José Gregorio Hernández, por ejemplo, que es un santo para nosotros los Para venezolanos? nosotros es pana. José Gregorio Hernández es un gran santo que ha sido además canonizado, si existe el término dentro de nuestra iglesia, hace muchísimo tiempo en los altares de nuestro pueblo venezolano y de latinoamericano, ¿no? Por supuesto, es un gran modelo de servicio, además es venezolano. José Gregorio Hernández además es un gran, particularmente yo digo siempre esto en las homilías, ¿no? ¿Qué venezolano no ha tenido alguna estampita de José Gregorio que le haya dado su abuelita, algún escapulario, algún Antes de encuentro ser inclusive reconocido por la Iglesia por la Católica Iglesia Católica de Roma, por Apostólica supuesto? Romana? Fíjate, pero la Iglesia Anglicana latinoamericana ya reconocía los dotes de santidad que tenía José Gregorio Hernández Cisneros, ¿no? Además, imagínate, al morir él,
era porque iba a servir a alguien. Y en su velorio, creo que después del velorio de José Gregorio Hernández, solo el del compañero con presidente Hugo Chávez, ha sido el de mayor demostración de amor popular que ha habido en la historia de Venezuela. Mira, Gabriel, ¿y cómo recibiste tú ese llamado para dedicarte al sacerdocio y sobre todo al sacerdocio de la Iglesia Católica Anglicana? ¿Qué te motivó a ti? ¿Sentiste un llamado interno o fuiste convidado por algún amigo, algún familiar para que ingresara en esa religión y sobre todo para que te dedicaras al sacerdocio? Bueno, eso se remonta a mi primera comunión por allá en el año 1996. Coincidió con la visita de Juan Pablo II aquí a Venezuela. Y bueno, siempre había deseado hacer la comunión. Yo recuerdo que cuando mi mamá o mi tía me llevaban a la iglesia, ellas comulgaban y les daban una galletica y a mí no. Y yo de niño Esa es la decía, Iglesia Católica Apostólica romana. Romana. Y yo, ¿por qué a mí no me dan eso? Y bueno, después me fueron explicando, me fueron llevando hacia la fe. Y bueno, eso se quedó en mi corazón. Después me hicieron monaguillo ese mismo año. Y ahí, bueno, ahí fue el llamado total, la energía, la espiritualidad que yo sentía cuando el padre Antonio de Nóbrega consagraba el pan y el vino, era algo sobrenatural, algo extraordinario. Recuerdo eso con tanto cariño, Jesús, con tanto amor, porque allí nació mi vocación. ¿Eres primero periodista o eres primero sacerdote? Primero fui periodista, sí, gracias al presidente Chávez, por cierto, que nos mandó a estudiar en La Habana. Después de viejo fue que te dedicaste al sacerdocio. No, ya esa vocación venía y venían los estudios, ¿no? Solo que los detuve porque, sabes que cuando hay vocación uno trata de salirse por la puerta para negarse, ¿no? Al servicio total y dedicado a Dios. Y bueno, yo me salí por la puerta y el mismo Jesús me metió por la ventana. Entonces me salía por esa ventana y abrí un hueco en el techo y es aquí que te quiero. Ahora, ¿Eh? si hubiese sido sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no pudieses haberte casado. No, Ni no, hubiese y podido tener hijos, digamos, de propios. hecho, eso es lo que pasa, que como se dice en el llano, bueno, yo estando en estudios previos en la iglesia de Roma me enamoro y bueno, como dicen en el llano, embarrigoné a Petra, ¿no? Y salió el gran milagro de mi vida que es Gabriela Alejandra Victoria, ¿no? Mi hija mayor. Y bueno, ahí se frustra un poco la cuestión porque yo decía, pero ¿cuál es el pecado de enamorarse de una mujer, de tener una hija, en este caso, producto de ese amor? Y, oye, pero también el llamado a servir, el llamado a hacer la misión del pastor en una iglesia, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo conociste la Iglesia Anglicana, A Gabriel? raíz de eso, la iglesia de Roma, mira, yo creo que, y con respeto a todos los sacerdotes romanos, pero en ese momento los que estaban formando a las vocaciones juveniles de la pastoral vocacional, ellos me trataron muy mal. Ellos como que si hubiesen matado a alguien, o no sé, y una cuestión y un rechazo total. Y eso me afectó muchísimo, el no poder comulgar en una iglesia y todo esto. Empiezo a investigar, además por las clases de eclesiología que ya había tenido previamente, sabía del anglicanismo y sabía que los únicos que no tienen derecho al matrimonio o que, digamos, el celibato es obligatorio, es la iglesia romana. Y bueno, empiezo yo a curiosidad ya estaba el internet, tú sabes, en su auge, y empiezo a ver y me encuentro con la iglesia, en ese momento era la ICARBEN, Iglesia Católica Reformada de Venezuela, en el año 2008, hace muchos años. Claro. Y bueno, me pongo en contacto con estos obispos, Enrique Albornoz, el monseñor Carlos Rivero Pérez, que murió recientemente, el arzobispo Luis Parra Dávila, y bueno, todos los grandes del anglicanismo en Venezuela. Y bueno, empieza mi proceso, lo que llaman el despertar anglicano. Y bueno, empiezo a leer y empiezo a leer y empiezo a enamorarme y empiezo a darme cuenta de que es una religión que no te aparta del mundo. Tú estás en el mundo sin ser del mundo, pero estás allí, ¿no? No eres una especie de Vives tu santo naturaleza humana como todos total. los humanos que son. Estás llamado pues
si te enamoras, a casarte y a tener hijos y a tener una familia, estás llamado a ejercer la profesión que tú desees, pero además estás llamado a formarte dentro de la teología anglicana, nuestra teología católica antigua, y bueno, a servir al pueblo de Dios. Sobre todo lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención fue eso, que yo no iba a dejar de ser una persona normal, de vivir lo que vive nuestro pueblo, de sufrir lo que sufre nuestro pueblo, por estar metido en los privilegios y prebendas que tienen algunas religiones. Ahora, Gabriel, vamos a un corte, pero al regreso quiero que nos comentes cuántas iglesias anglicanas podemos conseguir acá en Venezuela, si tú eres el representante en el estado Carabobo de la iglesia anglicana, y todas aquellas personas que quieran conocer más acerca de la iglesia, a dónde pueden acudir. Ya regresamos con Gabriel Enrique acá en Caminando Ando. Bueno, y seguimos acá en tu podcast Caminando Ando, que estamos grabando acá desde los estudios de SNC Farm, acá en Valencia. Estamos transmitiendo en vivo en la grabación hoy por TikTok. Saludamos a todas aquellas personas que están conectadas a través de TikTok y que a veces me regañan porque dicen que yo que regaño a Víctor, regaño a Rolando, regaño Eso a es muy Leonel. fácil hacerlo, regañar a Es Víctor. muy difícil. Seguimos acá grabando este podcast con el obispo Gabriel Enrique de la Iglesia Anglicana. Gabriel, dejamos una interrogante o varias interrogantes. Ya tú nos hablabas de la experiencia, de cómo llegaste tú a la Iglesia Anglicana, cómo hace una persona que nos está observando por primera vez, que quiere conocer más acerca de la Iglesia Anglicana, que tenga esa vocación, pero que sea enamorado también y quiera de repente servirle a Dios, pero también estar Bueno, nosotros tenemos una nuestra opción pues diferente. nuestra opción, nuestro libro de oración común, nos dice que podemos ser sacerdotes cualquiera que quiera servir a Dios desde el Es un libro sacramento. común. Es el libro de oración común. Esto está al servicio de cada uno, el que Esto quiera. no es que es intocable como... No, como el misal romano, como el libro de exorcismo. No. Esto es un libro que todos tenemos acceso y esto sirve para la formación. Pero además, bueno, tenemos nuestro seminario, tiene sede en Barranquilla, pero bueno, aquí tenemos al estilo de la Universidad Nacional Experimental Abierta. Correcto. ¿Ok? La virtualidad. Sí, vía telemática nosotros hacemos nuestros estudios. En Carabobo, en Guacara, allá en esa tierra de gracia guacareña, tenemos en la calle Ricaute, detrás del centro comercial Guacara Plaza, la misión Santo Cristo Redentor, José Gregorio Hernández, por cierto. Ese es el segundo patrono de esa misión. A propósito de lo que hablábamos antes, allí pueden encontrarnos todos los domingos durante todo el día. Allí, bueno, y por mis redes sociales, @Padre Gabriel H, pueden escribirme y también por TikTok. Sí, pero fíjate, Gabriel, de repente está la interrogante de Gabriel o cualquier sacerdote de la iglesia anglicana puede bautizar un niño,
puede hacer la primera comunión de alguien, puede casar a alguien. Ya tú me dijiste fuera de corte que casaste a Carlos Sierra, el Al diputado Carlos diputado, Sierra. un saludo a Carlitos, vale. Sí, sí, a varios amigos, a varios compañeros. Por supuesto, nosotros tenemos como norma máxima la Biblia. Y bueno, el libro de oración común, como ya le he dicho anteriormente, nosotros bautizamos, nosotros creemos en un solo bautismo, como dicen los 3 credos que mencioné en el segmento pasado. Hay iglesias que no reconocen un solo bautismo, que si yo los bautizo, entonces van a una escuela católica romana y los vuelven a bautizar y todo eso, ¿no? Son cosas que están en el debate, por cierto, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Cultos, ¿no? Se está llevando, adelantando eso, porque sencillamente, bueno, es un solo bautismo, pues. O sea Nosotros que sí damos, pueden bautizar, pueden hacer la primera comunión y pueden inclusive usted casar. quiere bautizar a sus hijos, llame ya. Mira, y en el caso, por ejemplo, de una persona que esté divorciada, la Iglesia Católica Apostólica Romana eh, tiene ciertas prohibiciones a una mujer divorciada o a un hombre que sea divorciado desde el punto de vista civil. Ustedes tienen ese tipo de restricciones, no pueden obtener los sacramentos una persona divorciada, una persona que esté separada, una madre soltera. No, fíjate que nosotros tenemos para eso lo que es la pastoral de la familia. A las personas que son divorciadas podemos volverles a dar el sacramento del matrimonio, Ujú. siempre y cuando eso no sea un relajo, ¿no? Tampoco crean que es una patente de corso para que me divorcio, me vuelvo a casar, me divorcio, me vuelvo a casar. No. O sea, hay una pastoral que se hace y un acompañamiento a las familias que nosotros le administramos el sacramento del matrimonio. Y miren, con todo el cariño. Jesús no se le negó a nadie. Nosotros, ¿quiénes somos? Los sacerdotes, servidores de Dios, indignos por demás, pero servidores al fin para negarle a Jesús a algún cristiano. Ahora sí, Gabriel, ya llegamos al final. Tus redes sociales para que te sigan las personas que nos están sintonizando y la ubicación de tu iglesia física para que también vayan y puedan observar a Gabriel dando un sermón en esa iglesia. Bueno, Padre Gabriel H en TikTok y en Instagram y Anglicanos Venezolanos en Facebook. Bueno, ya les dije, en la calle Ricaute, en el municipio de Guacara, allí estamos todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, nuestro servicio eucarístico o comúnmente llamado la Santa Misa, a las 4 de la tarde. La estamos empezando a transmitir nuevamente por Facebook y por YouTube Live, ¿no? Vamos a ver si este domingo Y nos si sale. usted es divorciado o divorciada, vaya, obtenga su sacramento allá en la iglesia anglicana. Gracias, Gabriel. Que Dios les bendiga siempre. A usted, diputado, haga justicia siempre. Así Y es. que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe siempre y permanezca para siempre. Amén. Chao.